A ver, lo que sí me gustaría saber antes de empezar es las personas que cargaron el año pasado, que estén aquí, que por favor levanten la mano, los que cargaron datos el año pasado. O sea, menos de la mitad de los que hay aquí. Por tanto, va a haber que incidir más, otra vez, como el año pasado, en cómo es el proceso de carga. Y menos, quizás, en las novedades, aunque también hablaremos de ello. A ver, ¿por qué estamos aquí? O sea, porque una ley de transparencia, la Ley 12/2014, establece que hay una serie de sujetos que están obligados a rendir la información de transparencia. Estos sujetos tenemos a la comunidad autónoma, que ustedes no representan a la autónoma, cabildos y ayuntamientos, universidades públicas, organismos autónomos, entidades empresariales y entidades de derecho público dependientes de cabildos y de la administración autonómica, las sociedades mercantiles dependientes de cabildos, ayuntamientos, administración autonómica y las asociaciones constituidas por cualquiera de estas entidades. Básicamente este es el núcleo duro, el núcleo principal de sujetos obligados por la Ley de Transparencia. Por eso estamos todos aquí. O sea, aquí hay representantes del Cabildo, de las empresas públicas del Cabildo, de los organismos autónomos del Cabildo, de las entidades empresariales, de las fundaciones, de los consorcios, porque todos son sujetos obligados por la Ley de Transparencia. Luego veremos que unos tienen más obligaciones que otros porque unos pertenecen a la parte con una intensidad muy alta de obligaciones de transparencia y a medida que nos vamos alejando de una forma administrativa pura y vamos entrando en el terreno del ámbito de la organización jurídico-privada, pues entonces las obligaciones de transparencia irán en descenso. Pero no solo tenemos esos sujetos obligados, también hay sujetos del sector público, del sector privado, como son las organizaciones empresariales o las entidades privadas que reciban ayudas o subvenciones de más de 60.000 euros, que también están sujetas. Están sujetas también las organizaciones sindicales, los partidos políticos y aquellas entidades privadas que reciban más de 5.000 euros de subvención y más del 30% de sus ingresos procedan de la administración pública. Nosotros, como somos poquitos y no tenemos muchos medios, lo que hemos ido avanzando dentro del artículo 2 de la Ley de Transparencia, cada año hemos ido incorporando nuevos sujetos a evaluación y este año hemos terminado ya con las asociaciones constituidas por las administraciones públicas. Y el año que viene esperamos empezar ya a ver parte de las entidades privadas, sindicatos y partidos que no hemos podido todavía abordar en este momento. ¿Por qué evaluamos nosotros? En primer lugar, porque lo dice la ley. Tenemos una obligación legal. La ley, saben ustedes que la tendencia de la buena legislación es que se evalúen todas las leyes que se vayan aprobando. Así lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, que anualmente habrá que hacerse una evaluación de todas las normativas de que dispone cada administración pública, pero la Ley de Transparencia fue novedosa en ese sentido e introdujo que hay que evaluar el propio cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados. Y es una de las pocas leyes, les insisto, en que se establece esa propia obligación. Pero además de eso, si no lo pusiera en la ley, pues es evidente que habría que medir de alguna forma. Y aquí tenemos una referencia que utilizamos muchas veces, que es que lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, y ese es el objetivo final de la evaluación, mejorar para el año siguiente, como decía antes el comisionado, y lo que no se mejora se degrada siempre. O sea, porque al final, bueno, como nadie me controla, como nadie me evalúa, pues esto se va dejando de la mano de Dios y no se va avanzando. Bueno, mapas de obligaciones. Esto ya entramos ya en materia fina. O sea, los cabildos, que es a lo que aquí nos interesa, tienen 153 obligaciones, lo que es el cabildo, administración pública principal, ¿vale? Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes del cabildo tienen 103 obligaciones, luego vamos a verlas, las sociedades mercantiles 84 y las fundaciones y consorcios 85. Este es el mapa que hemos reducido del año pasado a este. Lo que hemos intentado es compaginar, por un lado, nuestro mapa de obligaciones
Saben que hay dos leyes, está la ley estatal y la ley autonómica. La ley estatal tiene unas obligaciones básicas mínimas, 60 obligaciones, y la ley autonómica amplía por 2 y por 3 veces todas esas obligaciones y las empieza a complicar, a desarrollar. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es, para adaptarnos al modelo del Estado, este año volvimos a refundir obligaciones que estaban muy separadas o muy detalladas en la ley y las hemos concentrado en un número menor de obligaciones. ¿Cómo evaluamos? Bueno, ustedes el año pasado, o los que no están en el informe anual del comisionado, elaboramos hace 2 años ya un índice que es el índice de transparencia de Canarias. Ese es un índice complejo porque a su vez está formado por una serie de indicadores que están por debajo que lo sustentan. El ITC está apoyado en 2 indicadores. Uno es el ICPA, el índice de cumplimiento de publicidad activa, o sea, de las obligaciones que hay que poner en los portales, y el ITV, que es como, no el de los coches, sino el índice de transparencia voluntaria. O sea, aquellas prácticas que luego veremos que ha detectado el comisionado que son favorecedoras de la transparencia y que, por tanto, es necesario valorar también. El ICPA, a su vez, se divide en otros 2 indicadores. El índice de cumplimiento de la información obligatoria, todos esos ítems que establece la ley, esas 153 obligaciones que vimos antes, que hay que cumplir, y el índice del soporte web, que este es qué formato adopta el portal de transparencia y que hay que valorar también. Está por un lado lo que es la obligación en sí, con una serie de atributos, como luego veremos, y por otro lado está el soporte en el que se publica esa información. Todos esos 4 indicadores, al final, nos permite obtener el ITC Canarias, que es la nota final, digamos, o la puntuación final que obtiene cada entidad. ¿Qué es esto del ICPA? El ICPA, como les dije antes, tiene 2 componentes. El ICIO, el índice de cumplimiento de la información obligatoria, que es el valorcito que les va a salir a ustedes cuando entren en la aplicación y terminan de rellenar una obligación, les sale una barrita debajo que le dice tantos puntos. Ese es el ICIO, el índice, cómo han cumplido ustedes esa obligación. Y luego está el ICS. El ICS es otra pestaña que luego veremos, que les empezamos a preguntar: ¿cumple usted con la normativa de accesibilidad? ¿Tiene usted un icono en la página principal para que el ciudadano pueda ir rápidamente a localizar la información de transparencia? ¿Tiene usted un buscador en la aplicación? Luego veremos las cuestiones que planteamos. Pero esta es la base del ICPA. El ICPA más las buenas prácticas y ITC Canarias. Filosóficamente es sencillo. Ahora, luego tiene su trabajo de funcionamiento de la aplicación por debajo, ¿no? ¿Cómo valoramos cada una de esas obligaciones, de esas 153 obligaciones que tienen que contestar? Pues con una serie de criterios, ¿vale? En primer lugar, el contenido, si está toda la información o no está toda la información. Digamos que es lo fundamental de la obligación. En segundo lugar, la forma de publicación. Si la información se publica directamente o si se deja al ciudadano en otro sitio, que el ciudadano allí tiene que buscarla. El ejemplo típico es el de la plataforma de contratación del sector público. Contratos menores del Cabildo. La lista. Perfecto. Publicación directa. Esa es una muy buena forma de publicar. Publicación indirecta. No. Ahora te mando al portal de contratación del sector público, a la plataforma, y busca allí los contratos menores tú por tu cuenta. Evidentemente, puntuamos mejor el que tú ofrezcas directamente la información a que la ofrezcas de modo indirecto, que el ciudadano, pues, si no está muy ducho con la plataforma de contratación del sector público, le va a costar encontrar allí la información del Cabildo. El tercer criterio que valoramos es la actualización, que la información esté actualizada. Es habitual que la información se quede desactualizada. Nosotros, por experiencia ya de varios años en evaluación, detectamos que, claro, cuando abrimos la fase de evaluación, todo el mundo empieza a actualizar, pues le entra la presión mediática de que el comisionado me viene a ver y empiezan a actualizar los portales. Bueno, lo ideal es que eso esté actualizado a lo largo del año y que se establezcan los calendarios de publicación por cada uno
de las organizaciones, y bueno, esta información la vamos a publicar trimestralmente, esta información se va a publicar anualmente, esta diariamente, en fin, que cada uno tenga dentro de su labor cotidiana y diaria de actuación, que tenga planificado los calendarios de publicación de la información para el portal de transparencia. Un cuarto criterio que tenemos en cuenta también es la accesibilidad, pero no la accesibilidad que establece la normativa de accesibilidad para las personas con deficiencias y con discapacidades, sino desde el punto de vista de la información, de la publicación. Entonces, en ese sentido, lo que medimos es a qué profundidad dentro de la web está la información. Ustedes saben, por experiencia personal propia de cada uno, que cuando uno empieza a buscar una información y a la tercera, cuarta pantalla, abandona y desiste, dice, me voy y me voy a otra cosa. Pues aquí igual, a más clics de información para localizar una información que está buscando el ciudadano, está penalizado en relación a si la información se encuentra a menor número de clics desde la página principal. ¿Vale? Y por último, la reutilización. O sea, es muy frecuente subir formatos PDF escaneados, que allí dentro no podemos buscar nada porque es una foto y está en modo vectorial esa información, no es una forma estructurada y por tanto no hay manera de encontrar una información en un PDF de 1000 páginas. Por ejemplo, los presupuestos del Cabildo, 1000 páginas, un PDF de 1000 páginas. Ahí te aterras porque a ver dónde encuentro yo la información que estoy buscando. Bueno, en la medida en que la información esté estructurada y en formatos reutilizables, pues premiaremos esa forma de publicación. Y luego tenemos el otro bloque. Este primer bloque de la izquierda es obligación a obligación, ¿vale? Para cada obligación que se publica, ustedes tienen que rellenar en la autoevaluación todos esos criterios. El bloque del soporte web es único, se hace una única vez para lo que es el conjunto del portal, ¿vale? Y ahí que preguntamos si en lugar de publicación, si dentro de la web, porque existe un apartado específico dedicado a transparencia, entiéndase portal, entiéndase apartado dentro de la propia web. Los cabildos, por ejemplo, todos tienen portal de transparencia, pero hay algunas entidades muy pequeñitas que dicen, mira, yo no voy a estar creando un portal distinto, lo meto dentro de mi web, pero con una pestañita que sea de transparencia y ahí coloco mi información de transparencia, ¿vale? En segundo lugar, vemos lo de la accesibilidad web. ¿Y esto qué es? Esto sí ya se refiere al tema de las personas con dificultades visuales o tal, que la información, el portal, lo que es el portal en sí, se estructure con las tecnologías nuevas que hay de accesibilidad para todo el mundo. El año pasado se publicó el decreto de accesibilidad en septiembre, que es de cumplimiento obligatorio en base a una normativa comunitaria sobre accesibilidad y que la hemos incorporado en la evaluación de este año. Luego está el tema de la estructura del portal. ¿Qué estructura sigue el portal? El portal sigue la estructura de la ley estatal, sigue la estructura de las leyes canarias o no tiene una estructura definida y allí puede resultar un poco complejo buscar la información. Bueno, pues también valoramos el que se siga la estructura básicamente de la legislación de la norma canaria. Y por último, y esto es una novedad que hemos introducido este año también, es si el portal tiene un buscador interno para localizar rápido la información. Es cierto que la mayoría de nosotros entramos por Google o por otro buscador y directamente no entramos por el portal. Pero si nosotros consideramos que es una buena práctica el que dentro del portal, bien sea de la web, bien sea del portal de transparencia, exista un buscador que te permita localizar sueldo del presidente. Y vas ahí y lo preguntas directamente, no estar buscando, a ver, organigrama, dentro del organigrama presidente, tal, ¿vale? O sea que, digamos que esa es básicamente la información. Bien, novedades este año, con relación a lo que les he contado ahora. Los pesos. Este año vamos a introducir pesos en los criterios de evaluación. Los criterios que vimos antes, contenido, forma de publicación, actualización, accesibilidad y reutilización, el año pasado valían
el mismo peso, 1/5 cada uno, ¿vale? Este año lo que hemos hecho, hemos considerado que eso no es... El problema es que la ley no define claramente cómo hay que utilizar, define los criterios, todos esos criterios están en la ley para evaluar, pero no dice qué importancia tiene cada uno. Y el comisionado ha considerado que no, que cada cosa tiene que tener un peso. Podrá ser acertado o podrá ser desacertado, pero lo que hemos llegado a la conclusión es que el contenido es lo más importante, valga un 40% del peso de la obligación, ¿vale? En segundo lugar, la actualización. O sea, que esa información que esté actualizada, que no me vale que la información sea de hace 3 años, que esté actualizada los contratos que está adjudicando el Cabildo de de Tenerife. Y en tercer lugar, la reutilización, que esa información se pueda procesar posteriormente, o sea, que se pueda extraer conocimiento de esa información que está ahí. Y luego ya, con peso menor, el tema del lugar de publicación, si está en un apartado o si está en un portal, y la accesibilidad, a cuántos clics de profundidad está la información. Básicamente, les insisto, esta es una novedad importante que hemos introducido y que puede alterar un poco las evaluaciones este año, pero no cambiamos los criterios son los mismos, lo único que los ponderamos, ¿vale? Bueno, ahí está la fórmula para calcularlo, eso no tiene más interés. Y en el ICS igual, hemos añadido lo del buscador interno y cambiamos la fórmula de accesibilidad. El año pasado intentamos utilizar el Observatorio de Accesibilidad, como algunos de ustedes sabrán. Hubo problemas porque sí se permitía evaluar a las administraciones públicas, pero no se permitía evaluar a lo que no fuera administración pública, entiéndase fundaciones, empresas públicas. Entonces, claro, tuvimos una dificultad a la hora de utilizar el Observatorio de Accesibilidad. Con lo cual, aprobado el nuevo reglamento de accesibilidad por transposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español, pues tenemos resuelto el problema y ahora veremos las preguntas, ¿no? Al final, todo esto lo metemos en un bote y ¿qué pesos tienen unos indicadores y otros? El ICIO pesa el 70% del ICPA y el ICS, el portal, pesa el 30%. Todo eso lo hace la máquina, o sea, y son unas fórmulas matemáticas que hay por detrás y tal, pero bueno, eso a ustedes les va a ser transparente, les va a dar una nota de autoevaluación, o sea, no... Por tanto, ICPA más ITV es el ITC Canarias. ¿Qué valoramos en la transparencia voluntaria? La transparencia voluntaria vamos a valorar lo mismo que el año pasado, pero hemos añadido una novedad. En primer lugar, vamos a valorar que exista un informe anual. El informe anual es obligatorio para la comunidad autónoma y no está tan claro que sea obligatorio para el resto de las entidades. Pero siguiendo lo que decía antes el comisionado, nosotros somos forofos de los planes y programas y de evaluar planes y programas. Por tanto, el que cada entidad emita un informe anual de cómo tiene su transparencia, nosotros lo valoramos. Y que en ese informe se diga, pues mire, no he podido cumplir estos y estos objetivos de transparencia porque no tengo personal, porque no tengo medios, pero que se haga el informe anual de transparencia y que cualquier ciudadano que entre y quiera ver la situación de la entidad en materia de transparencia, al margen de lo que diga el comisionado. Digamos que es un ejercicio voluntario de mostrar sus excelencias o sus carencias, pero en cualquier caso es un ejercicio de autodiagnóstico de en qué situación me encuentro, porque volvemos otra vez a lo del principio. Si no definimos, no podemos evaluar. Si no medimos, nos vamos a degradar y voy a dejar ese problema de la transparencia ahí. No, tengo un tema de transparencia, tengo que presupuestar los recursos necesarios que tenga y hacer mi informe. Bueno, pues nosotros vamos a valorar otra vez este año el informe anual. En segundo lugar, si existe una ordenanza, una instrucción, una reglamentación interna en la entidad para ver cuando entre un papel de una solicitud de derecho de acceso, oye, ¿qué hago con este papel? Que no se quede en el cajón, que es lo que está pasando muchas veces. Nadie sabe quién tiene la obligación de responder dentro de la organización. Pues alguien tendrá que asumir esa responsabilidad.
Luego, si en la propia entidad se pone información sobre la ley de transparencia. O sea, oye, existe una ley de transparencia, usted tiene derecho a acceder a la información pública de esta entidad, en fin, las normas básicas de funcionamiento. En cuarto lugar, si existe un enlace en la propia web, en el propio portal de la entidad, al comisionado. Ustedes saben, el comisionado no solo controla esto que estamos haciendo de la evaluación, sino que también tiene la otra pata, que es la de las reclamaciones en materia de publicidad activa. Cuando un ciudadano le pregunta a una empresa pública del Cabildo por una determinada información que es pública, que no sea privada, y no se le responde, el ciudadano puede venir aquí al comisionado a presentar una reclamación y el comisionado aperturará el correspondiente expediente, se iniciará el procedimiento de reclamación y tendrá las consecuencias que tenga, o que se accede a la información o que no se accede. ¿Vale? Y entonces ahí es importante que en la entidad al ciudadano se le explique que si no se le da la información puede acudir al comisionado para reclamar. Luego tenemos en quinto lugar un sistema de medición de visitas al portal de transparencia. Eso es importante. O sea, muchas entidades o muchas entidades públicas no miden qué es lo que los ciudadanos demandan ni qué páginas visitan. Entonces, para que la información, si te están pidiendo mucha información de un tipo determinado, pues está claro que la gente tiene un interés en determinadas áreas de información y esas son las que habrá que dedicarle más recursos que a otras que a lo mejor no recibes tanta información. En definitiva, medir quién te accede, qué miran, para qué te están accediendo. Esto en una empresa privada es fundamental, o sea, porque lo que hacen es vender. Nosotros, como no vendemos, pues tenemos, bueno, las empresas públicas sí pueden vender productos y servicios, pero en general eso es importante. Y por último, la colaboración con el comisionado. Lo que hacemos es que todas las entidades que presentan su declaración de transparencia dentro del plazo, el plazo lo abrimos ayer, acaba el 13 de mayo, pues tienen máxima puntuación. Hasta ahora el comisionado ha ido dando prórrogas, no sé si este año va a dar alguna o ninguna, porque están las elecciones ahí mismo y entonces, bueno, las cosas se complican un poco, pero normalmente nosotros vamos descendiendo la puntuación a medida que se están retrasando en los envíos. Si no, como Hacienda, cuando presentas en plazo no hay sanción. Cuando empiezas a presentar, si los 3 meses, sanción del 5, del 10, y a medida que te vas alejando en el tiempo, pues vas obteniendo una puntuación menor. Lo único que es al revés. Nosotros no es que penalicemos, más bien, digamos, como la transparencia voluntaria incrementa diríamos la puntuación de la transparencia obligatoria, lo que hacemos es al que cumple le damos un plus, mientras que Hacienda lo que hace es penaliza, ¿no? Pero él es inspector de Hacienda, como no sé si alguno lo sabe. Pero nosotros diríamos no penalizamos, sino simplemente al puntual lo recompensamos, ¿vale? Para que no se vayan de aquí pensando que somos más malos de lo que somos. A ver, sí, eso es cierto. Y agradezco las palabras del comisionado. A ver, el ITC, decíamos que tenía dos componentes, ICPA y ITV. ITV, o sea, la nota básica es el ICPA. Y el ITV lo que hace es añade puntuación, nunca resta puntuación, ¿vale? O sea que muchas entidades van a tener que el ICPA es igual al ITV porque no tienen ninguna puntuación añadida de voluntaria, ¿vale? Pero vamos, que en esencia el ITV nunca les va a restar nota, siempre va a ser un punto adicional que nosotros añadimos a la evaluación por esas buenas prácticas que consideramos que tal. Pero vamos, que la nota es el ICPA, el índice de cumplimiento de publicidad activa. Añadido con el ITV obtenemos el ITC, ¿no? Bueno, esto es lo que le comentaba de las prórrogas. ¿Y cómo calculamos el ITV? Recordáis que antes el ICPA lo calculábamos 70% ICI o 30% soporte web, pues el ITV lo calculamos que las preguntas primera y quinta, o sea, el informe anual y el sistema de medición, van a valer el 60% de la nota de ese punto. Y las otras preguntas van a valer el 40%. ¿Vale? También les damos un peso, porque consideramos que
el rendir tu obligación de información vale más pues, que el tener un enlace con el comisionado, ¿vale? O sea que, bueno, la aplicación de Canarias. Bueno, la aplicación de Canarias se aprobó en el año 2017, está publicada la norma de creación en el Boletín Oficial de Canarias de 4 de enero, creo, del año 2018, aunque la resolución es de 22 de diciembre. Esta es la pantalla principal. Ahora vamos a conectar, bueno, es como la del año pasado. Ahí voy a conectarme ya mejor, porque esta parte... Bueno, vamos a terminar y luego nos conectamos. La autoevaluación tiene 6 fases, ¿vale? En primer lugar, la autorización de los usuarios para cargar y remitir. Eso, los que sois ya usuarios del año pasado, no tenéis que hacer nada. Los usuarios nuevos, que nos comentaba antes Fátima, que ha habido algunos usuarios que se han tenido que dar de alta, bueno, pues a través de la aplicación, los responsables de transparencia de cada entidad solicitan al comisionado, a través de la sede electrónica, un procedimiento telemático, solicitan la autorización, nosotros concedemos autorización y esa persona ya está habilitada para cargar y o remitir, ¿vale? Dependiendo de la autorización que le haya dado el responsable. Para cargar no hace falta certificado digital, ¿vale? Hay muchos empleados públicos que no tienen responsabilidades de firma y, por tanto, no tienen un certificado electrónico de empleado público o un certificado normal de la fábrica de moneda y tinta. En esos casos, nos tienen que solicitar la clave de acceso y recibirán un correo que dice, mire, ya está usted dado de alta, esta es su clave de acceso y el usuario y la contraseña. Las personas que tienen la responsabilidad de la institución y, por tanto, en principio, van a ser las que remiten los cuestionarios, eso sí tienen que firmar electrónicamente los documentos porque ya eso va a entrar por el registro y va a tener una trascendencia jurídica en cuanto que va a generar un asiento y va a ser el responsable de la entidad el que asume, en definitiva, las consecuencias de esa declaración que está presentando, ¿vale? La segunda fase es cumplimentar los cuestionarios y ver qué nota de autoevaluación he obtenido. La tercera fase es remitir esos cuestionarios a través de la sede electrónica a la persona autorizada con certificado electrónico. Entramos en una fase de evaluación provisional que hace el comisionado. Les enviamos la nota provisional. Ustedes, si no están conformes con la revisión que ha hecho el comisionado, pueden formular una serie de alegaciones y al final el comisionado resuelve las alegaciones y da la evaluación final, ¿vale? Igual que el año pasado. Aquí no hay novedades, pero este año sí lo vamos a hacer todo más electrónico. Esto es la pantalla, que luego veremos, y el cuestionario, bueno, tienen ustedes que rellenar 3 cuestionarios, ¿vale? Un cuestionario general, en el que hay una serie de preguntas genéricas divididas en 4 bloques, son 55 preguntas divididas en 4 bloques de información en la que ustedes tienen que rellenar una serie de preguntas. Tienen ustedes portal de transparencia, no tienen las URLs de esos portales, cuántos empleados tiene la entidad, cuántas reclamaciones han tenido, en fin, una serie de preguntas generales sobre transparencia. ¿Quiénes son las personas, eso es importante para nosotros, responsables políticos y los funcionarios o empleados públicos que son los responsables en materia de transparencia para tener los datos de contacto con esas personas? Luego hay un segundo cuestionario, que es el cuestionario de derecho de acceso, o sea, básicamente de cuántas solicitudes de derecho de acceso han tenido en el año. Y por último, y en qué situación se encuentran, eso es importante que luego veremos también. Y por último, el cuestionario de publicidad activa, que es el de las 153 obligaciones o de las 101 obligaciones o de las 80 obligaciones que tenga cada entidad sujeta a evaluación. En el cuestionario general, bueno, pues de aquí vamos a sacar las preguntas para el ITV, ¿vale? Las 6 cuestiones del ITV que íbamos a valorar las vamos a obtener del cuestionario general. El cuestionario de derecho de acceso tiene formato y es por cada tipo de información, luego lo vemos,
y por cada situación en la que se pueda encontrar el expediente, informar de cuántos expedientes tienen en cada situación. Esto también lo explicaremos. Y por último, el de publicidad activa, que es el más importante, que es por cada tipo de información también se le va a ir presentando una serie de cuestiones. Y aquí está la pantallita, bueno, esto es una presentación, ahora entramos en real, que es donde están todos los criterios para evaluar. Este es el cuestionario del soporte web, en el que están también las preguntas, ahí casi no verán mucho. Y estos son los resultados para que vean lo que obtienen. Básicamente, estos son novedades que hemos introducido. Y yo creo que aquí voy a parar, porque ya empezaríamos con la evaluación del año pasado. Y no creo que valga la pena... Sobre todo viene bien, aparte para que respire, para que ustedes se pregunten o sugieran o se quejen de cualquiera de los planteamientos, porque siempre nos gusta escuchar, porque nosotros aprendemos y precisamente muchos de esos ajustes que hemos establecido este año, algunos de ellos surgieron de reuniones como estas en todas las islas, ¿no? Entonces, creo que no les voy a decir aquello de hablen ahora o callen para siempre, pero hablen ya, que ya les toca. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Yo, simplemente dos cositas que me suscitaba al escuchar a José María. Uno, cuando él les habla de, por ejemplo, puntúa el tener un informe anual. El informe anual, si se dan cuenta, lo están haciendo cuando rellenan esto. Si ustedes le dan la tecla imprimir y con su autoevaluación y se lo mandan la cuestión es que, claro, que lo conviertan en un documento público interno dentro de la organización y lo llevan al pleno, si quieren, o a la comisión de gobierno, o al consejo de administración, si es una empresa pública. Pero bastaría, no es un trabajo nuevo, bastaría con que imprimieran su autodiagnóstico, que les da la máquina, con el tecla imprimir, y ese sería su informe anual de transparencia. O que esperen a que esté el diagnóstico, o sea, autodiagnóstico, a que esté, digamos, ya el informe completo validado por nosotros, que les digo que quien trabaja por nosotros es el robot, fundamentalmente. Nosotros controlamos al robot, pero el programa, el algoritmo es el que lo hace, y de la nota definitiva. Si la nota definitiva es mayor, que a veces lo es, porque a veces ustedes o los sujetos obligados, no voy a hablar de la gente del Cabildo, se equivoca contra sí misma, es decir, ha habido casos en la que hemos dado un pelín más de nota del que nos habían declarado, pues bueno, esperan a ver cuál es mejor y presentan o la propia o la del comisionado, porque a veces se equivocan contra sí mismos, ¿no? Eso respecto al informe, ¿no? que les animo a realmente y sobre todo cuando es bueno. Cuando es bueno, para que ustedes se reivindiquen ante su propio consejo de administración, ante su pleno, ante lo que fuera, ¿no? Entonces, y respecto a lo que José María les hablaba del buscador web, que figura también como buena práctica, ustedes tengan en cuenta que, como les decía al principio, esto no solamente es un cumplimiento de una acción legal, esto es un servicio al ciudadano. ¿Y el ciudadano cómo llega al portal de transparencia? Fundamentalmente preguntando a qué buscador, al gran buscador, al de Google, que curiosamente tiene aplicativos baratos y sencillos para incrustarlos dentro de la propia web y que les funcione a ustedes como buscador interno, porque el ciudadano generalmente está tan acostumbrado a preguntarle a Google antes de tecleado, incluso ahora con el OK Google hasta de palabra, que generalmente va a llegar al contenido del portal de transparencia vía preguntándole a Google, o entrando en el portal y no tratando de navegar y perder media hora navegando por su vericueto, sino preguntándoselo allí arriba. Evidentemente, como buena práctica, es decir, oiga, yo me instalo mi pequeño buscador, sea de Google, que los tiene y los puede incrustar uno en el portal, o sea el que sea, pero que facilita al ciudadano mucho el que lo encuentre, ¿no? Bien, ¿preguntas, sugerencias? A ver, sí. Que la información publicada en PDF no es una información reutilizable, ¿no? Y entonces penaliza a todos los portales que tengan la información solamente en PDF. ¿Qué ocurre cuando tenemos portales que, debido a que no se han modificado, pues en principio solo contemplan la posibilidad de PDF? Te lo pongo en el informe para que digas, oye, pues lo tengo que mejorar, es verdad, pero ¿qué ocurriría en este caso? ¿Penalizarías toda la información? A ver, es obligación a obligación, ¿vale? Sí.
Entonces, nosotros lo que hacemos, ahora cuando entremos lo vas a ver. O sea, PDF tiene la mínima puntuación. Vale. Una siguiente fase es que tú me lo publiques, por ejemplo, en XLX. ¿En Excel. XLM? No, en No, XLX, en en Excel, Excel. estructurada ya. Sí. Pero como Excel es privativo de Office, yo te lo voy a valorar menos que si me lo publicas en CSV, que es formato abierto. Vale. Y si me lo publicas en un formato Johnson o en un formato hipervinculado de estos con metadatos y tal, pues entonces te voy a dar la máxima puntuación. No es que no te valore el que lo publiques en PDF, pero te lo voy a valorar al valor mínimo, esa Vale. obligación. Sí, pero Esa parte de la obligación. Vale, no, pero el problema es que si el portal en sí no soporta otro tipo de documento que no sea PDF, porque se generó así en su momento, esa es Bueno. la cuestión. Hay que No. cambiar el portal. Claro, pero Ahí ya efectivamente, no, sí. O sea, las descargas, o sea, poner la información que tú te la puedas descargar en PDF o te la puedes descargar, por ejemplo, lo típico, los presupuestos se publican todos en PDF. Sí. ¿Por qué no los ponen en Excel? Si el presupuesto ha salido de una hoja de cálculo, nadie hace un presupuesto hoy a mano. Ha salido de una hoja de cálculo. Pon la hoja de cálculo y no pongas el presupuesto en PDF. Vale. O sea, eso es lo que estamos buscando. Porque luego la búsqueda va a ser más sencilla. Si tú tienes toda la información estructurada para hacer otro tipo de análisis o reutilizar esa información. ¿Vale? Sí. Vamos a... Sí, perdón. ¿Había más? Fátima, tú. No, yo solo quería aclarar que lo más importante es tener el contenido ahora mismo, sobre todo en los organismos que empezamos a evaluar el año pasado, que el contenido ya te da un 40%, luego ya lo demás ya es nota, pero que yo creo que con el contenido prueba, ¿no? Bueno, Sí. cuando llegue algo más, ¿sabes? lo Porque que tienes el 40 sí. nada más, ¿sabes? Lo que pasa es que fíjense Contenido usted... y actualización tienes 70. Si tienes todo el contenido y lo tienes actualizado, tienes el notable ya, o sea, tienes un 7 en esa obligación. Claro, pero hay mucha gente que tiene el contenido, pero no ha cambiado los formatos. Pues nada, hay que evolucionar. Y luego ya los formatos, ya que hablamos de formatos, quiero aprovechar cuando usamos el Office, porque hay mucha gente que está publicando, sobre todo en Cabildo, pero en muchos organismos exteridos, que no usen la última versión, la que acaba en X, la de Office 2010, porque hay unos ciudadanos que nos están reclamando que no los pueden habilitar. Porque tienen versiones viejas de... Porque muy poca gente tiene el Office 2010, entonces antes de publicar hay que ponerlo sin la X, en XLS o en DOC, Mira. sin que acabe en X, porque ahí es la ciudadanía la que nos está llamando para decirnos que no lo puede hacer. Esa es una de las cuestiones que salen de Es estas reuniones. nuestro objetivo Para nosotros también es... Vale, el ciudadano puede instalar un parche y puede verlo, pero bueno, eso es más complicado. En cualquier caso, tú un documento que tienes, le dices guardar como PDF, guardar como CSV, guardar como Excel, guardar como tal, y creas 4 versiones del mismo documento electrónico y las subes y las pones. Y nosotros lo hacemos así, ponemos 4 versiones del mismo documento, o sea, es el mismo. Bueno, vamos a entrar para no... Ya, bueno. Vamos a entrar. A ver, para entrar a la evaluación del comisionado, se entra por la sede electrónica. ¿Recordáis? Esta es la página principal del comisionado, el informe anual del 2017 es el último que hemos hecho. Bueno, si quieren ojearlo un día, entran y lo ven. Aquí tienen cómo reclamar, que es una de las otras funciones que hace el comisionado. Pero la evaluación está en la sede electrónica. Pinchando en la sede electrónica, accedemos básicamente a la evaluación. Aquí lo tenemos, evaluación del índice de transparencia, y vamos a acceder. ¿Vale? Ustedes cómo van, cuando llegan aquí, se van a encontrar con 3 iconos para la carga, para el manual de uso de la aplicación y para un mapa de obligaciones en Excel, que ustedes se pueden descargar y utilizar como plantilla para trabajar o para ir viendo, esta la tengo ya hecha, esta no la tengo hecha.
Y luego, para los responsables de la entidad, hay aquí otros dos iconos, solicitud de alta de autorizado y solicitud de baja de autorizado, ¿vale? O sea que si ustedes que están aquí, alguno no tiene los códigos para acceder porque no está autorizado, tendrá que dirigirse a su responsable de transparencia de la entidad y solicitar que le den de alta. El responsable de la entidad entrará en este formulario, lo rellenará y lo remitirá al comisionado. ¿De acuerdo? Y ustedes recibirán un correo electrónico y también el autorizado que les ha dado el permiso, los dos reciben un correo electrónico indicando que ya esa persona ha sido de alta y puede empezar a cargar y remitir, o solo remitir, depende del rol que el jefe de la unidad les dé. Bien, ¿sí? ¿Eso es automático o cuánto tiempo tarda? No, tarda un día como mucho. O sea, nosotros lo recibimos por el registro de entrada, nos salta un aviso de que tenemos un alta y vamos, en cuestión de horas. O sea, no solemos tardar, no sé que se nos quede atrás el registro y nos hayamos dado cuenta, pero vamos, lo normal es que vamos vigilando todos los días, de un día para otro lo tienes seguro, ¿vale? Sí. Me llegó el correo, también llegó el correo a la gerente, pero no pasamos de ese punto porque no tuvimos ninguna información de cómo había que completar el proceso, porque no tengo ni clave de acceso, ni no sé muy bien cómo se podía entrar. Y si A ver. como lo solucionamos por otro lado, no Pero ¿puedes entrar? no tengo clave y no sé cómo, o sea, puedo entrar con la cuenta de la fundación, la que se creó, pero como autorizado, se me autorizó, pero no tengo clave para entrar ni nada por el estilo, no sé. Bueno, tienes el correo dándote de alta. Bueno, pues en principio, y no te llegó, y tú ya estabas dado de alta el año pasado. Te hablo del año pasado. Del año pasado, pero nunca entraste. No. Bueno, luego eso lo vamos a verlo puntualmente y luego al final lo vemos contigo, ¿vale? Mira, tenemos aquí el manual de la aplicación, el nuevo manual, publicado ayer, con todas las pantallas ya nuevas, o sea que si lo descargaron el año pasado, vuelvan a descargarse esta versión que es del 22 de abril, ¿vale? Son 54 páginas y ahí se explica cómo se da de alta, cómo funciona la aplicación. Todos los procesos, tanto de carga como de remisión, como de alta de usuarios, están explicados en el manual para cualquier cuestión que puedan tener, ¿vale? Es un manual ameno, no está nada engorroso, que diga, oye, esto es un ladrillo de miedo, está en un lenguaje cercano, y intentando resolver la mayor parte de las dudas, ¿vale? Y luego está el mapa de obligaciones que les comenté, una hoja Excel que tenemos ahí para que las entidades, se está descargando, dices tú, oye, ¿yo qué tipo de entidad soy? Yo soy, aquí están todas las entidades, ¿vale? Incluidas universidades, comunidad autónoma, cabildos, ayuntamientos. ¿Yo qué tipo de entidad soy? ¿Soy un organismo autónomo del cabildo? Pues mira, pues tengo que rellenar pues estas 101 obligaciones. ¿Y dónde las tengo? Que pinchando encima de ella, estas son las obligaciones, ¿vale? Tienes tu Excel y ya puedes ir rellenando, mira, esto lo tengo aquí, como una hoja de control, en definitiva, como una ficha de trabajo para que ustedes puedan trabajar. Digamos que son las dos funcionalidades que tenemos, el manual y las obligaciones. Y ya vamos a lo que es la materia en sí, carga y remisión de la información. Cuando ustedes pinchan en carga y remisión, primero hay que identificarse, lógicamente, con la clave de usuario y contraseña o con certificado digital, ahí donde pueden entrar de las dos maneras, pero yo voy a entrar en esta máquina, no tengo instalado el certificado. Entramos a las entidades en las que yo estoy autorizado, bueno, me autoricé antes al cabildo para tenerla, y tengo mi cabildo de pruebas también aquí para hacer mis pruebas, tal, ¿no? Aquí hay dos iconitos, las acciones. Este es para cargar información, como ven aquí, y este es para remitir información. Yo en este momento tengo el perfil, no se ve aquí, pero tengo el perfil de cargar y remitir, por eso me salen los dos iconos.
Si solo tuviera el perfil de cargador, no tendría opción, no estaría el iconito verde para poder remitir, lógicamente. Y si solo tengo el perfil de remisor, no tengo el de carga, y si tengo los dos es porque tengo las dos autorizaciones. Si entramos en un cabildo de prueba, aquí están los 3 cuestionarios que dijimos antes, ¿vale? El cuestionario general, el de derecho de acceso y el de publicidad activa. El cuestionario general, si pinchamos, bueno, no sé si os fijaste, aquí os va indicando cómo lo lleváis de completo, va el 17% del completo que este es de prueba. Tenéis los 4 bloques de información: identificación, regulación, publicidad activa, derecho de acceso y una que pusimos este año nuevo, que es para aclaraciones, porque antes no había opción a aclarar cualquier información que se estaba poniendo, bueno, pues un texto libre que puedan poner ahí al final, ¿no? Aquí tenéis una pantalla de información en el que, bueno, pues explica en cada pantalla que estáis, tiene un pequeño comentario. En este caso dice, pues mira, esto es un cuestionario de 55 preguntas, hay que responder, bueno, y luego tienen una opción de descargas, que es para descargarse la información. Y ustedes aquí se descargarían la información que han cargado, ¿vale? Yo lo quiero tener aparte en un PDF, pues mira, aquí tienes la información. Después veremos que se pueden descargar Excel y demás en la parte de publicidad activa. ¿Qué pedimos aquí? Bueno, pues las mismas preguntas que el año pasado, pero hemos añadido alguna este año. Hemos añadido el presupuesto definitivo de la entidad, en el caso de que sea administración pública, o la cifra de negocios, en el caso de que sea una entidad privada, empresa pública, y hemos pedido el número de empleados. ¿Por qué hemos pedido esto este año? Porque intentamos hacer análisis de que con mismos presupuestos, cómo son más transparentes unos que otros, o con el mismo número de empleados, porque este es más transparente que el otro, en fin, para intentar hacer análisis transversales de la información necesitamos esa información, ¿vale? Por lo demás, todo igual. ¿Quién es el alto cargo o directivo responsable de la transparencia de la entidad? ¿Quién es el empleado público responsable de la entidad? O sea, esto es lo mismo que el año pasado. Si pasamos a la regulación, pues igual, pedimos la misma pregunta. Oiga, ¿tiene usted reglamento, ordenanza? ¿Cuál es la URL? ¿Se ha respondido? ¿Hace usted el informe anual? ¿Cuál es la URL en la que lo tiene publicado? En fin, esas que habíamos dicho que eran para buenas prácticas, bueno, pues las sacamos de aquí, ¿no? En publicidad activa, ¿tiene usted portal de transparencia? ¿Sí o no? ¿Cuál es la URL? Indique las principales, si tiene, ¿dónde está? Las URLs principales de más visitas que tiene la entidad. En fin, son preguntas que las pueden responder muy rápidamente si son los responsables de transparencia. Si no son los responsables de transparencia, claro, difícilmente podrán saber algunas preguntas, pero vamos, no son nada complicadas. Y por último, en materia de derecho de acceso, si existe en la web oficial, en la sede electrónica, un formulario o escrito para que los ciudadanos puedan presentar su solicitud de derecho de acceso, qué forma tienen para acceder a presentar esa solicitud, si es por escrito en registro, si es a través de la web o si es a través de la sede electrónica. ¿En qué forma? A ver, sistemas de identificación que utilizan. Ustedes sois novedosos, se pueden hacer solicitudes de derecho de acceso por teléfono, es la única entidad que las tiene regulado, el Cabildo de Tenerife. Ni el gobierno ni otros ayuntamientos que tengamos constancia permiten formular solicitudes de derecho de acceso por teléfono, y además es novedoso a nivel estatal incluso. Y, en fin, y una serie de preguntas aquí. ¿Registran de forma centralizada las solicitudes? ¿Cuántas solicitudes han tenido? Esta pregunta 51 es importante porque es de control, esta pregunta, porque los cuestionarios a su vez tienen controles entre ellos internos. Y cuando has respondido en una cosa y en otro lado otra distinta que está vinculada, cuando lo vas a enviar te dicen, no, aquí hay un problema. O sea, me ha dicho en un lado que tiene 53 solicitudes y ahora en el cuestionario me está poniendo que son 49. Esto no cuadra. Revisa los cuestionarios, ¿vale? Si no, se los deja enviar. Bueno, estas serían las preguntas del cuestionario general. 55 preguntas.
relativamente muy sencillas. Las más difíciles pudieran ser las del presupuesto, pero eso con preguntar cuál es la cifra de negocio o cuál es el presupuesto, asunto resuelto. Segundo cuestionario. Vamos para atrás. Segundo cuestionario es el de acceso a la información pública. Para lo que es la entidad principal Cabildo, es importante porque a medida que descendemos en la estructura organizativa de cada entidad, pues probablemente muchas empresas públicas del Cabildo o organismos autónomos no hayáis tenido ni una pregunta de derecho de acceso. En primer lugar, porque los ciudadanos todavía no saben de que lo pueden pedir. En segundo lugar, porque las propias entidades no ponen que les pueden preguntar. La transparencia, ¿vale? Y en tercer lugar, porque no ponéis el enlace al comisionado que diga, pueden reclamarle allí si no les responde. Por tanto, estamos en el círculo en fin, que tenemos que intentar mejorar entre todos, ¿vale? Las entidades principales sí van a tener solicitudes de derecho de acceso y van a tener que responder este cuestionario. Probablemente, insisto, que la mayoría de ustedes no tengan que responder porque no hayan tenido ninguna solicitud o, y eso también suele pasar muchas veces, no tengan constancia, está presentada y está por ahí en una gaveta. Y es cuando el comisionado les llama, que tengo una reclamación aquí, ¿qué pasa? Me estoy enterando ahora, no sé. En fin, eso también pasa, ¿no? Bueno, ¿qué preguntamos aquí? ¿Cuánto tiempo han tardado en resolver? ¿Cuál es el plazo medio de resolución del procedimiento? Que ustedes saben que es 30 días. Desde que ustedes reciben una solicitud de derecho de acceso, tienen 30 días para finalizar y notificar el procedimiento mediante la oportuna resolución administrativa. Si hay una excepción, que si la pregunta es de difícil o complejidad o requiere un gran volumen de información, entonces se puede prorrogar por un plazo de otros 30 días. Está autorizada una prórroga, pero lo normal es que en 30 días tengan ustedes que responder a esa solicitud de derecho de acceso. Lo que estamos preguntando ahí es ¿qué plazo medio tenéis? ¿Estáis dentro de plazo? ¿Estáis fuera de plazo? ¿Qué plazo medio? Y aquí un espacio también para añadir cualquier consideración que ustedes crean. Para cada tipo de información de los artículos de la ley, sabéis que la ley estructura la información, la ley de cabildos, entre los artículos 100 y 116, si no recuerdo mal, establece cuáles son todas las obligaciones de información que tienen que publicar. Bueno, pues se estructuran en estos tipos: institucional, organizativa, personal de libre nombramiento, empleo del sector público, retribuciones, normativa, y así todas hasta un total de 17. Y para cada situación hay que ir rellenando pues, cada uno de los valores que están en el cuestionario. De tal manera que, preguntamos, ¿cuántas solicitudes tienes pendientes del año anterior? ¿Vale? Para saber si tienes alguna pendiente denegada por silencio administrativo, pero que está pendiente y hay obligación de resolver, aunque esté fuera de plazo. Número de solicitudes presentadas en el año de evaluación. ¿Cuántas te presentaron en el año 2018? ¿Vale? Y ahora, ¿cómo las tienes? Las tengo resueltas, las tengo pendientes, las he admitido, las he inadmitido, les he dado el acceso. Todo eso es lo que se va detallando en todas las casillas por aquí para abajo. ¿Vale? O sea, tengo resueltas. Hay unas casillas que se van rellenando, las que están sombreadas se rellenan automáticamente, las que están en blanco y en gris son las que se rellenan, y se rellenan pinchando en el iconito de rellenar. ¿Cuántas institucionales tuve? Bueno, pues tuve una, y de normativa tuve 2, ¿vale? Lo graba, entonces, ¿qué tenemos ya? Pues tengo una solicitud de normativa y él te rellena las tareas. ¿Cómo las tienes? Pues en principio las vas a tener pendientes, vas rellenando todos los datos y hasta que no cuadres el formulario, las tengo en plazo o las tengo fuera de plazo, y guardas la información y ya está. Básicamente, les digo, es ver cuántas han tenido y en qué situación, en qué estado de tramitación se encuentran esas solicitudes. Bueno, y por último, el tercer cuestionario. Perdón, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Sí. En el caso de que no tengamos ninguna solicitud, ese segundo cuestionario lo dejamos en blanco
Lo dejan en blanco. Lo dejan en blanco, ¿no, Clara? No hay que rellenar nada, ¿no? Se queda en blanco, ¿vale? Lo mandas vacío. Pero recuerda, en la 51 del primer cuestionario tienes que poner 0, porque si no, no te lo va a dejar enviar, ¿vale? Y ¿sí? Lo que no está, y esto es un problema, digamos, pendiente, que no está muy aclarado en las leyes, cómo a veces distinguir lo que es solicitudes de atención al ciudadano y solicitudes de transparencia. Eso es un ámbito que fundamentalmente cada entidad debe de elegir, en la medida en que cuando se responde directamente a través de correo electrónico o a través de teléfono o a través de tal, pues a veces hay algunos ayuntamientos que en algunos casos están incluyendo, y por eso algunos ayuntamientos aparecen con muchas preguntas, información que antes no daban y que no era estrictamente de transparencia, como por ejemplo certificados urbanísticos o de situación de parcelas, etcétera, etcétera, y que están tramitándolo como si fuera una pregunta de transparencia, y otros que no. Entonces, en ese sentido, bueno, que sepan que ahí hay una imprecisión en las leyes, porque no tienen desarrollo reglamentario, pero que con la que tenemos que convivir. Pero fundamentalmente, cuando ustedes entiendan que es una pregunta de transparencia y por lo tanto les den un trámite, diríamos, de procedimiento administrativo, no un trámite de atención ciudadana, pues evidentemente el otro dificultad, aparte de esa, que nos encontramos es precisamente la falta a veces de consolidación en un único punto dentro de su organización de esta información, porque el registro, si no hay un protocolo interno que organiza la distribución de las preguntas cuando llegan a una organización, en las pequeñitas no habrá problemas, pero en las que tengan una cierta complejidad, automáticamente el registro manda a cada departamento o concejalía y si no hay nadie que controla, si no hay un protocolo que dice, bueno, el registro manda a transparencia la pregunta y manda a quien la tiene que preguntar, o es transparencia la que lo manda a quien la tiene que responder, al final no hay una consolidación realmente de las preguntas que están haciendo, y se produce esto que nos pasa a veces, que es que ustedes, no por mala fe, no tienen constancia de que les han preguntado, a nosotros nos llega una reclamación, vuelve allí y entonces cuando tienen que empezar a buscar si realmente se ha producido o no la pregunta. Pero como les digo, esto es un sistema que se irá depurando y perfeccionando con los años y con el desarrollo reglamentario. Ahora tenemos esas dos hándicaps, que no toda pregunta que llega a la organización se consolida en un sistema como pregunta de transparencia, y este otro que no siempre el responsable de transparencia, se supone que ustedes dentro de sus organizaciones sabe cuántas hay pendientes, cuántas se han realizado, cómo se han contestado. Por eso es importante que vayan pensando en tener un protocolo, no solamente una ordenanza, como tienen todos los o muchas instituciones, una ordenanza de transparencia, sino una especie de pequeño instrumento interno, un manualito, en vez de 54 páginas bastaría con 4, un manual pequeñito interno donde a ustedes mismos les sirva para organizarse en cómo, cuando llega la pregunta al registro, cómo se distribuye, si se manda a transparencia y transparencia lo deriva a cada departamento, si mandan una copia de transparencia y una copia al departamento, pero cuando le contesta el departamento al ciudadano, también transparencia lo sabe. Es decir, esto forma parte de su autoorganización, pero es importante que lo tengan presente si quieren, como creo que debíamos haber empezado a decir, si quieren que Cabildo de Tenerife siga estando en vanguardia en lo que es la administración insular y local de Canarias en transparencia, ¿no? Vale. Bueno, esto que acaba de decir el comisionado. Que se refiera a los servicios de atención a la ciudadanía, pero yo insisto que eso va a depender de cada organización. Nosotros, en principio, entendemos que lo que vaya por una respuesta telefónica, ¿dónde tengo que presentar la instancia tal?, no es información pública, sino que se entiende por información pública aquellos contenidos o documentos que obren en poder de una administración por el ejercicio de sus funciones y a los que se pueda acceder por parte de la ciudadanía, ¿vale? Eso lo tienen en la definición. Bueno, y vamos al tercer cuestionario, que es el más importante. Abandonar página, permanecer, abandonar. Los primeros, en realidad,
poco tiempo se contesta. Sí, los primeros lo resuelven rápido. Cuestionario de publicidad activa. Vale. Bueno, pues aquí vemos ya que tenemos 4 pestañas. Una pestaña que es de obligaciones, las 100 y pico obligaciones que tenemos que responder. Una pestaña que se refiere al soporte web, como estábamos diciendo antes, de accesibilidad, una sola vez. Estas van a ser 100 y pico veces. Y los indicadores, tanto de cumplimiento de la ley canaria como de cumplimiento de la ley estatal. Esto es una novedad. Este año hemos introducido también, por si se quieren comparar con otra. El ITC Canarias solo permite comparar entidades en Canarias. El índice de cumplimiento de la ley estatal les permitiría compararse con la Diputación de Jerez o con yo qué sé, o con el Ayuntamiento de Guadalajara, o sea, por decir unos ejemplos, o sea, porque les permite ver en qué grado cumplen la ley estatal y en qué grado están cumpliendo la ley canaria. ¿Vale? O sea, este año ha sido una novedad. Bien, estos son los bloques de información, insistimos otra vez, los de la ley, institucional, organizativa, tal, y este año hemos introducido como novedad el derecho de acceso y las estadísticas, que estaban en la legislación básica también, que no estaban en la canaria, para los ayuntamientos y cabildos y que la hemos introducido. Bien, si vamos aquí ya vemos que hay cosas cargadas, un 8% cumplimentado. Aquí digamos que es también vuestro cuadro de mando. Vais a ir viendo cuánto he cumplimentado, qué porcentaje llevo ya resuelto y las notas que van a ir sacando de autoevaluación. Si pinchamos, por ejemplo, la información institucional, estamos aquí en un cabildo de pruebas, ¿vale? Aquí tenemos que, de información general, voy a tener que responder 3 obligaciones. Este año lo hemos hecho también, que se vayan desplegando. El año pasado era muy continuo, era engorroso. Estas son mejoras que surgieron a raíz de las reuniones que tuvimos posteriores. Y bueno, nos dieron, oye, a ver si podían mejorar que sea más amigable la aplicación, ¿no? Bueno, pues aquí de información general tienen que responder 3, de miembros electos tienen que responder 6 preguntas y de actas y acuerdos 3 preguntas. Yo qué sé, por ejemplo, miembros electos, que tenemos 6 obligaciones. Pues aquí ya se nos despliega. Esta es la obligación 1007, la 1008, la 1009 y por ahí por abajo las 6 obligaciones. ¿Vale? Veamos qué nos está pidiendo la primera. Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Este año, como veis, ya no preguntamos, ¿ha tenido usted actividad en esta obligación o no? No, lo hemos suprimido porque eso generó mucha confusión el año pasado, para los que cargaron la evaluación el año pasado. Los mapas de obligaciones, esto quédenselo grabado como importante, los mapas de obligaciones son obligaciones, no son facultades que tiene cada entidad. Cuando ahí nosotros preguntamos, ¿tiene usted cuál es el nombre del presidente de la entidad? Sí o sí, aunque el puesto esté vacante, me da igual, puesto vacante. Y se pone la información de que no hay presidente. No puede ser eso, pero vamos, porque siempre va un sustituto o lo que sea. Pero bueno, vehículos de la entidad. Si le preguntamos, oiga, los vehículos oficiales que tiene usted, no tiene ninguno, no deje la pregunta. En el portal de transparencia no deje sin contestar los vehículos, porque la ley le obliga a usted a publicar los vehículos que tiene la entidad. Por tanto, las preguntas son de contestación obligatoria. Si no tienen publicada la información, no puede haber a continuación una URL a rellenar aquí. La dejarán en blanco y, por tanto, se considerará un incumplimiento. ¿Vale? O sea que la información siempre hay que publicarla, se tenga o no se tenga. Por ejemplo, una idea, personal eventual. Es que yo no tengo personal eventual. Me da igual. Pon que no tienes personal eventual en la web. Porque tu obligación es informar del laboral, del funcionario, del eventual y de tal. Y aunque no tengas, pon que no tienes. Porque hay una obligación que es cuántos eventuales tiene usted. ¿Vale? O sea que, por tanto, los mapas no son facultativos para ustedes, son obligatorios. Y cuando les preguntamos,
Tienen que tener eso publicado en la web. Eso significa que esa obligación hay que publicar en la web, se tenga o no se tenga el personal eventual, se tenga o no se tenga presidente, se tenga o no se tenga vehículos oficiales. ¿Vale? Bueno, pues aquí pondrían la URL en el portal de transparencia. Si no tienen portal de transparencia, utilizaría, y lo tienen en la web normal, la información, o en la sede electrónica, utilizarían la segunda línea, que es la de la web. Y si la información la tienen en más de una, en 2 o en 3, pues las dos principales, en la principal en el portal de transparencia y la secundaria en la segunda línea, ¿vale? Para que nosotros podamos entrar a las dos y comprobar que esa información está publicada. Cuando ustedes le den a validar a las URL, indicará si la URL es válida o no es válida, ¿vale? Si no es válida, está indicando de que o la han copiado mal, aquí lo normal es copiar y pegar, ¿vale? O que hay algún problema con la URL, ¿vale? Entonces, lo normal es que todo esto tenga que estar validado, porque eso va a permitir que luego nosotros comprobemos. Si no está validada la URL, va a haber un problema. Aquí es para que realicen algunas alegaciones, si quieren formular, pues mire, pues yo además tengo publicada tal cosa, o, en fin, lo que consideren, que también nos demandaba mucha gente, oye, es que yo quería hacer un comentario, precisar algo de la URL. Tampoco se vayan a enrollar, o sea, no tienen mucho sitio, tienen 300 caracteres, o sea que no... Pero sobre todo aquellos que quieran utilizarlo como informe interno para Eso sí. Para elevarlo a la Comisión de Gobierno o al Consejo de Administración, les viene bien también para explicar el porqué, que hablamos antes. Es decir, aquí viene bien estos apartados, no son obligatorios, pero les permiten explicar el por qué sí, el por qué no, el por qué se ha hecho así, el por qué no. Y no solamente esto lo van a ver, o se va a ver fundamentalmente cuando ustedes lo publiquen, si lo quieren publicar, como informe interno, y por lo tanto les sirve para que su informe sea más rico, incluso internamente dentro de su organización, ¿no? Esa posibilidad nueva que les dejamos de explicar el por qué lo han hecho de esta manera o por qué no han podido hacerlo cuando la obligación esté en blanco, ¿no? Bueno, a ver, vamos a coger esta página. ¿Quién es ese? El presidente del Cabildo. Copiar. Copiaríamos la URL, a lo mejor no es esta, es otra, ¿no? Ustedes, donde está la información precisa, la copian, botón derecho copiar, y lo llevan a la... Ahí. A la aplicación, lo pegan, y validada así, ¿vale? Se validó una URL buena, ¿vale? O sea que no va a haber problema a la hora de comprobarlo. Bueno, pues ya está, de ahí tendrían puesta la URL de esa obligación. Vamos a valorarla. ¿Está toda la información o no está toda la información? Aquí las dos opciones que tenemos es o está toda, o está parte, o no hay nada. O sea, básicamente porque no puede haber otra forma de valorar. En teoría, podría decirme, está el 70%, está el 17,8%. Eso crearía unas complicaciones, aquí simplificamos. O sea, está todo, esta parte, porque me faltan las funciones del presidente o porque no está el currículum del presidente y entonces ya no lo tengo completo, pues entonces parcial, ¿vale? Vamos a decir que está todo. Forma de publicación, está directa, ¿vale? O sea, si entráramos por el portal y pincharíamos en el presidente y veríamos la información. No está indirecta, como dijimos antes de los contratos o de las ayudas y subvenciones, está directa. Pues entonces, 100%, se encuentra en el portal o se publica directamente. ¿Está actualizada? Pues no lo sé, pero vamos a decir que sí, que se actualizó el día 9 de enero de este año. ¿Y qué fecha se publicó? Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Una es la fecha de la información, del documento, en este caso no es un documento porque es información del presidente, pero pensemos, yo qué sé, en un acta del Cabildo, la fecha del documento, y otra está la fecha en que se publica ese documento en la web. Vale, pues eso, se está refiriendo a eso. ¿De qué fecha es el documento, la información?
presupuestos del tercer trimestre del año 2018. Bueno, pues tercer trimestre, que se publicó en enero de este año. Pues la fecha de publicación iría aquí, ¿vale? Pues se publicó, yo qué sé, el día 2 de abril, pongamos por caso. En cualquier caso, esto es importante precisar que uno sería la adaptación del documento, que es importante, porque hay muchos documentos de ustedes mismos. Yo a veces me da rabia cuando veo un documento y no le veo la fecha, no sabes si es actual, si no es actual. Y otro, el de revisión de ese apartado, porque imagínense ustedes que el documento del currículum del presidente pues lo mete el primer trimestre en el que él toma posesión. Y evidentemente no hay que actualizar necesariamente el currículum del presidente cada trimestre. Entonces bastaría con decir en el segundo fecha de la publicación cuándo se ha revisado, es decir, cuándo si hemos revisado el dato de ese dato o ese documento y lo dejamos como está porque creemos que es bueno, que no ha cambiado el dato, fundamentalmente en este tipo de informaciones que son bastante estables a lo largo de toda la legislatura, pues bastaría con poner en este último hueco que les explicaba José María, cuándo se ha revisado. Es decir, hemos pasado el último trimestre del 2018 por esta parte, lo hemos revisado, vemos que está conforme y colocamos la fecha del último trimestre en el que se revisó la información de ese apartado, ¿no? Entonces, porque evidentemente para eso ese es el sentido que tiene, saber cuándo se hizo el documento, la data del documento, y en el segundo hueco cuando nosotros hemos actualizado todas las informaciones del portal y validamos obligación por obligación que la que está publicada, aunque sea de hace un año o de 2 o en este caso de 4 años cuando publicó su currículum, sigue siendo válida, ¿no? Correcto. Vale. ¿Alguna duda respecto a esto? Clara, si quieres aclarar algo. En cualquier caso, si van a poner la fecha de revisión, tienen que indicar también en el portal de transparencia en qué fecha lo han revisado. Pues si ponen en la aplicación que lo han revisado con tal fecha y no está en el portal, cuando nosotros vayamos a valorarlo, no podemos cerciorarnos de que realmente lo han revisado en esa fecha. Eso tienen que indicarlo también en el portal. Sí. Dicho de otra forma, es bueno que al pie, y eso muchos de los portales lo tienen, dice fecha de actualización de la información, ¿vale? Visible. Cuando ustedes buscan en Google y hacen una búsqueda y dice del año 2011, paso, del año 2014, paso, mira, esta es del año pasado, esta la voy a ver. Para que ustedes filtran cuando obtienen los resultados y lo que es viejo se olvidan de ello porque están buscando la información más reciente. Por tanto, y yo creo que eso está en el reglamento, ¿no? Se metió en el reglamento del estatal, ¿no? Sí, pero no está en el borrador del reglamento, por eso le decía que el está reglamento estatal no está. Ha habido un sprint al final de legislatura, pero no acabó de salir. De repente sale a lo largo de este año, pero no sabemos cómo sale, ¿no? Al final, la letra final, los autonómicos saldrán seguramente posterior al estatal, pero ese es un tema que nosotros lo que curiosamente lo aprendimos en reuniones como esta. Y que en cualquier caso no va a salir diferente a lo que les decimos. Es decir, lo lógico es que se aparezca el dato de cuándo se hizo el documento y el dato de cuándo se comprobó su actualidad. Es decir, si imagínense que le dieran al presidente del Cabildo el Nobel de lo que sea, de economía, que es economista. Evidentemente, si quisieran actualizar en estos 4 años, que dice el Nobel, cualquier reconocimiento que quieran o cualquier actividad nueva que quieran introducir en su currículum. Si quisieran actualizarlo él o su equipo, su gabinete, en el portal de transparencia, aparecería el nuevo documento con la fecha del año 2008 o con la fecha de enero del año 2019 y la verificación en este trimestre. Pero si conservara el mismo currículum, que es lo que va a aparecer con la mayoría de los alcaldes, el mismo currículum al principio de la legislatura, aparecería la fecha de su currículum en julio de 2015 y verificada en diciembre o en enero del 2019, ¿no?
Esas dos fechas en el propio documento importantes para lo que les decía José María, es decir, da más credibilidad al que lo ve porque dice, bueno, esto es una información que aunque procede de hace 2 años, hace 3, está perfectamente actualizada ahora, ¿no? Correcto. Siempre que la fecha de publicación esté en los últimos, en el último trimestre del año pasado o el primer trimestre de este año, les va a dar el 100% de la puntuación, ¿vale? Como esto se demore, dice la fecha del documento no lo he actualizado en el último año, pues te va a dar la mitad de la puntuación porque está la información, pero no va a estar actualizada. Número de clics. Bueno, pues pongamos que estaba a 3 clics, a 3 clics de profundidad desde la página principal, suele estar al principio. Los 3 primeros puntúan 100% y a partir del tercer clic ya empieza a descender la puntuación, ¿vale? Y por último, la reutilización. ¿En qué formato estaba eso? Eso estaba en un formato PDF o en HTML. ¿Era navegable ese? Bueno, si está en PDF, 25. Si en HTML navegable o PDF editable, 50 puntos, ¿vale? 75 en XLS, doc, etcétera, y en los demás casos que sea un formato no propietario, pues en ese caso, aquí lo tenemos, CSV, ahora no sale. Aquí estamos preparando un poco el futuro. Es decir, que el cuarto formato en realidad es un formato transparente y abierto, no para los humanos, para las máquinas. El Johnson, ¿Vale? los RDF Entonces, y todo ese tipo de cosas, que yo no sé exactamente lo que es son. cierto que ahora en las obligaciones han pensado en los humanos, que son los más... que son los ciudadanos, que son los votantes, pero en realidad si al final los portales de transparencia avanzan como es previsible, serán portales de datos abiertos en gran medida. Si todo el contenido de un portal de transparencia estuviera en la cuarta dimensión, en el cuarto grado, en el formato más abierto posible, al final un portal de transparencia sería un portal de datos abiertos. Y como les decimos, la base de la transparencia es la base de los datos abiertos, es la base del gobierno abierto, pero ya les decimos que esto está, este concreto apartado, los formatos de publicación, está puesto ahí para que las organizaciones sepan cuál es el camino hacia el futuro, cuál es el camino hacia la excelencia, cuál es el camino hacia realmente instituciones completamente abiertas y completamente no solamente abiertas para los humanos, abiertas para las máquinas. Y abiertas para las máquinas quiere decir que puedan consolidar, puedan comparar instituciones con otras instituciones y, sobre todo, puedan comparar fácilmente las máquinas evolución histórica. Es decir, en el presupuesto del Cabildo de hace 5 años con mezclarlas, compararlas, es decir, prácticamente facilitar esa labor que para las personas humanas, valga la redundancia, nos es tan complicado a veces, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos mejorando el formato, vamos facilitando a las máquinas que analicen por nosotros y vamos facilitando que realmente la información sea rica y sea contextualizada y sea útil no solamente para los ciudadanos, sino también para la propia organización. Ya les dije que un buen portal de transparencia es un buen cuadro de mando interno para cada organización. Bueno, y aquí, para concluir, tienen una ayuda de cada obligación al final, ¿vale? Si necesitan saber, dice, bueno, ¿esta obligación dónde está? Está en el artículo 100 de la Ley 8 de Cabildos, ¿vale? Y por eso hay que responder a la información del presidente de la entidad, ¿vale? Validamos, aplicamos y ¿qué hizo aquí? Que se me echó fuera. A ver. Incidencias, han encontrado incidencias. A ver, atención, cambios sin guardar. Bueno, es que no he guardado los cambios, ¿vale? Pero aquí tenemos la puntuación de esta obligación. Hemos sacado un 0,85 en esta obligación, que se va a ir sumando junto con todas las demás obligaciones y nos dará la nota final, ¿vale? Tengo que guardar, como me está diciendo que lo guarde, está aquí al final. Y ya está, procesando la información y ya está guardada. Esa información se ha salvado.
A diferencia del año pasado, que si estaba mucho tiempo en una comunicación se cortaba, este año ya no se corta. Avisa antes del corte de que la información hay que guardarla. ¿Vale? Bueno, esto sería todas las obligaciones así, ir rellenando. En el caso pues 153 obligaciones que le corresponden al Cabildo. Tenemos rellenadas 2 nada más, el 1% y la puntuación final. Soporte web. Esto sí es novedoso en este año. Hemos cogido y hemos puesto en materia de accesibilidad ya el nuevo reglamento del Real Decreto 1112 de 2018 sobre accesibilidad. Publica la entidad la declaración de accesibilidad conforme al artículo 15 del Real Decreto. Esto entra en vigor ya, ¿vale? Desde el día siguiente a su publicación. Bueno, pues ustedes saben que normalmente al pie, y tiene que estar en todas las páginas, ahí está la parte de la política de datos, la política de privacidad y la de accesibilidad. Hay que publicarlo conforme a la normativa estatal y comunitaria. Si se responde que no, se acabó la accesibilidad, porque ya incumple todo lo demás, y no se valoraría la accesibilidad en nada. Si respondemos que sí, ponga usted la URL en la que está publicada la que aquí tenemos una nuestra, pero ahí iría la de la entidad. La declaración de accesibilidad se encuentra visible desde cualquier página de la web, es obligatorio que esté visible desde cualquier página. ¿Vale? Podemos responder que sí o podemos responder que no. ¿Qué situación de cumplimiento de las pautas de la accesibilidad tiene la entidad? O sea, y los casos posibles son es conforme parcialmente, es conforme totalmente, o sea, el reglamento establece cómo son las pautas de accesibilidad web y qué formulario, qué declaración, hay que tener. Todo es complicado, La parte de accesibilidad es muy difícil de cumplir y, bueno, esto requerirá tiempo. No ha entrado en vigor todo el reglamento, va a entrar por fases sucesivas, que ahora vamos a ver. El Cabildo tiene una larga tradición a través de Simpromi en cuidar a estos colectivos, diríamos, con más dificultad de acceso, con lo cual también esperamos que en el caso del Cabildo sea una institución puntera con el tiempo, ¿no? Porque esto, como verán ustedes, la transparencia no es una cosa de soy o no soy transparente, sino que voy avanzando en transparencia y en accesibilidad, como es este caso, ¿no? Bueno, se especifica el método por el que se preparó la declaración de accesibilidad y la fecha en que fue preparada. Eso obliga también el reglamento a hacerlo. Se publica la fecha de la última revisión de la declaración de accesibilidad. Bueno, todas estas responden sí, no, en fin, eso es ir respondiendo a las preguntas. Y eso es fácil de comprobar, porque es que le das accesibilidad abajo y lo miras. O sea, vas viendo lo que estás cumpliendo. Se proporciona al usuario un mecanismo de comunicación en los términos que establece el artículo 10, 2A y 11 del Real Decreto. Los otros dos artículos, que es la Oficina de Reclamaciones en materia de accesibilidad, ese todavía no entrará dentro de 2 años en vigor. Y en cuanto al procedimiento de reclamación, también, que entra en vigor. Estas se muestran ahí para que sepan de que vamos a ir preguntando en el futuro sobre ese tema, pero que todavía no están en vigor, ¿vale? Lugar de publicación era la segunda pregunta que hacíamos. ¿Existe un lugar específico de transparencia en la entidad o dispone de un portal de transparencia en la entidad? ¿Y se encuentra visible un enlace, un icono para ir al portal de transparencia? Bueno, pues sí o no, o sea, no hay más opciones. Estructura. ¿Qué estructura sigue? La Ley Canaria de Transparencia, la ley estatal, otra distinta o no sigue ninguna estructura, la transparencia. Y por último, si existe un buscador para interno, tipo Google o tipo Yahoo o cualquier otro buscador para localizar la información. Y luego aquí tienen la pantallita de información de qué tienen que hacer en este cuestionario, como todas las pantallas de ayuda que tiene cada cuestionario. Aplicar y ya está. O sea, que no...
Bien. Respecto a la estructura, quería comentarles, es un caso más problemático en los ayuntamientos, pero también puede que alguna de las instituciones del Cabildo le ocurra, ¿no? Cuando alguien elige Transparencia Internacional, esto es un tema que podía haber salido antes, no lo he comentado, pero Transparencia Internacional tiene un esquema pre-leyes de transparencia. Por lo tanto, el que tenga el esquema de Transparencia Internacional para cumplir sus obligaciones de transparencia prácticamente está imposibilitado de cumplirlas, porque porque Transparencia Internacional no ha modificado su mapa de obligaciones después de las leyes de transparencia. Por lo tanto, aquel que piense, porque como que rellenando su portal de transparencia de acuerdo con las indicaciones de Transparencia Internacional, está abocado a no poder cumplirla entera, porque Transparencia Internacional ni siquiera la ley básica estatal la cumple. Requiere otras obligaciones, pero no está ajustada a las obligaciones de la ley básica. Por lo tanto, como recomendación elemental en este caso, sería, diga usted, siguiendo usted la estructura de la ley canaria, va usted a cumplir la ley canaria, va a cumplir la ley básica, que es de inferior requisito, y va a cumplir también la Transparencia Internacional. Si se vuelve loco y pensando que algún día le va a controlar Transparencia Internacional, que no es el caso porque solamente está controlando a diputaciones, a ciudades de más de 100.000 habitantes, etcétera, al final está abocado primero a un doble esfuerzo porque trata de llevar un mapa de obligaciones doble de Transparencia Internacional y la ley canaria, y a confundir y a tener también un doble esfuerzo a la hora de actualizar, etcétera. Por lo tanto, recomendación, coger la ley canaria, no solamente porque están obligados por ella, sino porque lo otro es hacer un doble trabajo y encima confundir al ciudadano. Hay todavía ayuntamientos que tienen la doble estructura de navegación por la ley en Transparencia Internacional, y porque tenía un nombre y tenía un prestigio, y lo tiene, pero como es previa al año 2014 a las leyes básica y canaria, pues prácticamente ha quedado anticuada, y por lo tanto es un poco, digamos, dispersar esfuerzos y confundir un poco al ciudadano, mantener dos estructuras de navegación como ocurre en algunos ayuntamientos. No es el caso del Cabildo, pero os lo digo por si alguno está en la tentación de copiar cosas que ve por ahí, que dice, mira, tienen las dos mapas, la de Transparencia Internacional o la de la ley canaria. Y incluso en el Cabildo es bueno que cuando rediseñen, porque hay entidades que están rediseñando su portal de transparencia, bueno, pues que cojan en este sentido la ley, el esquema organizativo y estructural de la ley canaria y lo sigan, porque por muchos factores, entre ellos el que les he comentado ahora, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, los índices, bueno, una vez que tenemos rellenado todo, pues podemos ver en qué situación nos encontramos. Pues tenemos aquí la autoevaluación y la evaluación. Bueno, estos son de pruebas, no son reales, pero tendríamos la puntuación del ICIO, la puntuación del ICS, el ICPA, como combinación de los dos anteriores, el ITV, que da un máximo de 1 punto, y el ITV Canarias, el ITC Canarias, que tendríamos la nota. Aquí tendrían la autoevaluación ustedes y aquí aparecería la evaluación que nosotros hiciéramos de los cuestionarios. Y luego aquí ya unos gráficos, bueno, están incompletos, son gráficos estos radiales en los que van viendo de las puntuaciones que van obteniendo. Y se pueden descargar los documentos en todos los sitios, pueden descargar borradores de los indicadores, pueden descargar pueden descargar en el soporte web el borrador y pueden descargar en obligaciones también sus documentos. Y también, como novedad, tendrían el cumplimiento de la ley estatal, ¿vale? Que serían las 60 obligaciones de la ley básica. También podrían ver que pueden diferir, lógicamente, las notas porque no cumplen o cumplen la mayoría de las obligaciones estatales, y tendrían muy buena nota con la ley estatal y peor nota con la ley canaria, que tiene más obligaciones de cumplimiento. Bueno, yo creo que con esto, para empezar, creo que tienen de sobra. Cualquier cosa, nosotros tomen nota de los correos y los teléfonos. A ver si están aquí. Estaban en el PowerPoint al final.
A nosotros preferimos atender por correo electrónico por una razón sencilla, es que somos poquitos y a lo mejor llaman y está comunicando. En esta cuenta, comisionado de transparencia, @transparenciacanarias.org, es donde resolvemos todas las dudas que tengan. Si es un caso que requiere otro tipo de atención, el teléfono, que no me lo sé de memoria, el 922... Falta recordar un poco cómo estuvo la cosa el año pasado. Ah, bueno, vale. Recordamos. Sí, a ver, el año pasado. Yo, antes de que algunos evidentemente van a aparecer que no llegaron al 5 sobre 10, pero yo en cualquier caso quería primero agradecer que fuera el Cabildo de Tenerife prácticamente de las grandes instituciones, aparte del Gobierno, que sí cumplimentó todo, el Cabildo de Tenerife, todas las entidades lo hicieron, excepto una. Por tanto, es como si lo hubieran hecho todos y eso es muy positivo para nosotros porque va creando tradición y va creando y van enseñando el camino a otras instituciones, tanto insulares como locales, que vienen detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les agradezco el esfuerzo que hicieron el año pasado. Estoy seguro que en base a estas notas que ahora les va a mostrar, que ya las verían seguramente todos en la individual que obtuvieron en el informe que tenemos publicado en la web, pero que aquí aparecen singularizadas, solamente las del Cabildo, pues les servirá para tratar de ser mejores en este año. Seguro que van a aumentar. Y otra de las cosas que quería decirles, que este sistema creo que forma parte de lo que yo llamo la singularidad canaria. En ninguna otra comunidad se ha creado una herramienta como esta para que cada institución se autodiagnostique, sepa cómo está y, por lo tanto, tenga base sobre la que mejorar. Definir, como decía José María antes, definir lo que es las obligaciones de transparencia, que están definidas en la ley, medirlas, que es estar con esta herramienta que hemos puesto a disposición de todos y, de alguna manera, luego verificarlas, que es la obligación que nos corresponde a nosotros. Entonces, esto solamente hasta ahora se hace en Canarias. Ni siquiera el Estado ha conseguido, con el sector público estatal, que no es más amplio que el canario, es decir, el Estado tiene la Administración General del Estado y 200 entidades. En Canarias tenemos las 98 entidades principales, cabildos, ayuntamientos, gobierno y universidades, y hasta 345 entidades dependientes, ¿no? De las que el cabildo pues es el cabildo más casi 30, ¿no? en el Cabildo de Tenerife. Entonces, esta herramienta, digamos, la hemos desarrollado aquí, es Made in Canarias completa y es la única comunidad que la dispone de ella para facilitar el cumplimiento y la mejora a sus sujetos obligados. Entonces, ahí había un mapa, ¿no? ¿Lo vas a sacar tú? No, bueno, sí. No. De las 345 entidades que constituyen el sector público autonómico, insular y local, dependiente de las 98 instituciones, pues 209 entidades presentaron su declaración de transparencia el año pasado. Presentaron la comunidad autónoma y todos los entes dependientes de la comunidad autónoma, absolutamente los 42. El Cabildo de Tenerife, faltó uno, creo, el año pasado, respondieron prácticamente todos. Los demás cabildos, algunos sí, otros no, o sea, es un esfuerzo que tienen que hacer. Los 7 cabildos sí respondieron, pero no todos los entes dependientes. Los 88 ayuntamientos también contestaron al comisionado, no todos sus organismos dependientes, las 2 universidades canarias también, y 111 instituciones dependientes de las anteriores. 136 sujetos obligados no respondieron, entonces están censurados ya en el informe del comisionado, se le va a dar publicidad, se le está dando publicidad de sus incumplimientos. Las puntuaciones que se sacaron, bueno, pues 136, veis aquí que fueron incumplidores, 37 no llegaron al 3, 44 llegaron a un 4, 36 a un 5 y arriba en la cúspide 7 estuvieron entre 9 y 10, entre ellos algunos organismos del Cabildo, ¿no? La mejor institución del Cabildo fue,
el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Fue la que sacó la mejor puntuación el año pasado con un 8,98. Luego tuvo Cultesa con 8,95, el Consorcio de Tributos de Tenerife 8,82 y lo que era el Cabildo, Administración Central, 8,43. Por ahí para abajo fueron descendiendo las notas. En fin, no hay que tampoco... Aquí el tema es competir entre ustedes y ir mejorando las puntuaciones. La Fundación Bioban 5,75. La última que aprobó es IDECO con un 5,54. Y a partir de ahí PISA, ITER, el TEA, la SPET de Turismo, en fin, Mercatenerife, todas ellas pues han ido con puntuaciones menores. Metropolitano y Metiza, Metropolitano que tiene recursos, o sea, que podía mejorar, sí. Yo hablo con Mercatenerife. Mercatenerife, sí. La cuestión que se nos plantea a nosotros es que la autoevaluación estábamos aprobado y en la evaluación final no. Entonces, lo que no tenía ningún lugar donde saber dónde habíamos equivocado en la autoevaluación y cómo lo resolver. Eso me dijeron que la única consulta que podía hacer era referente a la plataforma. La puedes hacer en la plataforma, entrar y La verla. pregunta que podía hacer era referente al uso de la plataforma. Eso yo lo tenía claro. Lo que no tenía claro eran los criterios a la hora de la autoevaluación con respecto a la evaluación. Los criterios de la autoevaluación estaban en el manual. O sea, el manual de la aplicación tiene los criterios tanto el año pasado como este. Cuando nosotros rellenamos todo y lo cumplimentamos, a nosotros la autoevaluación nos dio una nota. Cuando nosotros vimos en el informe final, la nota no es la misma. Menos nota. Entras en la aplicación y te descargas el documento que decía el comisionado que te puede servir de informe, en el que viene tu nota y la nuestra. Sí, pero aunque ponga su nota y la mía, no sé cuál es el criterio. Por ejemplo, está explicado en el documento. El documento está explicado, o sea, en cada una tiene una observación que te dice, no está la información aquí, no está 3 clics, está 12 clics. Eso lo tienes en el documento. Pero si quieres lo sacamos y lo vemos. Bueno, y estas son las notas de cada uno. Bueno, esto lo puso aquí el comisionado. No, esto es de Pedro. Déjalo. Y la redacción, ¿vale? Si tienen alguna duda. Bueno, ¿hay alguna duda más? Bueno, No. falta. No, pues. No te preocupes, ya lo explico todo. Sí. Vale, no quiero. Déjalo todo. Mira, Natalia. Yo, bueno, ¿cuántos de ustedes, si ahora quieren alguno que no haya estado, muchos lo conocerán, pero si quieren conocer el Parlamento, aunque sea simplemente la sala principal donde se cuecen estas cosas que luego nos obligan a todos, porque esto salió de ahí, de esa cocina, si ustedes quieren hacer una microvisita a los que quieran hacerlo, pues tenemos aquí nuestra última incorporación. Ya les dije que somos 4 funcionarios y dos becarias, y nuestra última, la más joven incorporación, y sin embargo la más veterana en todo el Parlamento, que es Yolanda, les hace un microtour por la sala de plenos. Y esta sala, que a veces lo verán si entran en la web del Parlamento, en la parte de televisión, aquí es donde se reúnen la mayor parte de las comisiones, lo único que con una estructura diferente. No hemos podido utilizar la sala grande de aquí porque ya la están preparando para la futura toma de posesión. Están aprovechando obras ya para la próxima legislatura, pero en esta sala que se llama de Cabildos precisamente, es donde más comisiones diríamos parlamentarias se reúnen. Es decir, aquí en teoría, aquí se nos controla a nosotros, cuando venimos a reportar informes, se controla, las comisiones informativas controlan y en teoría preparan las leyes o trabajan en comisión, ¿no? Y Yolanda les puede, a los que les interese, pues ahora les puede enseñar un poco el pleno, sobre todo la sala de plenos, la parte más histórica ¿también está de obras? Está de obras el pleno. Por También. eso en el pleno aquí el día 7. Bueno, pues ven las obras si quieren. Más a ver, ¿sí? Sí, una observación y una pregunta. La observación, bueno, tanto desde mi servicio, que llevamos la coordinación del sector público insular, en colaboración en este aspecto con el área de Gobierno Abierto y Transparencia y Participación Ciudadana,
Bueno, creo que a todos les queda claro la importancia, se ha hablado muchísimo de la importancia del cuestionario y sobre todo de que todos los hitos estén volcados en las respectivas páginas. Eso está clarísimo, pero yo añado otro punto más, que es que no sé si ustedes conocen, yo tampoco lo conocía, pero lo sufrimos, entre comillas, el año pasado con evaluaciones o cuestionarios y procedimientos a instancias de otras entidades, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, cuando nos hacen una evaluación de estabilidad de X entidad, también preguntan sobre la transparencia. Es decir, que no solamente está directamente en aquellos órganos que tutela la transparencia directamente, sino que otros ya incorporan en sus evaluaciones de otros aspectos, que de la propia EGAE, del Tribunal de Cuentas, incorporan en su evaluación respecto a otros ámbitos temáticos el cumplimiento de la transparencia, con lo cual es importante, digamos que redunda en la importancia que todos estábamos comentando, ¿no? En ese sentido, también decir que bueno, a todos les tenemos atiborrados con la información que les pedimos, esta es una más. Está claro que no es una voluntad del Cabildo propiamente dicho, sino que viene catalogado por la ley, pero que todos, a nivel también de ciudadanos, yo creo que lo agradecemos finalmente, ¿no? Que así sea y que se incorpore como un elemento más de la propia casi cadena de producción y de la gestión que hacemos cada entidad, ¿no? Y luego yo tenía una pregunta, si ya se ha dado alguna sugerencia sobre aspectos que son mejorables a la hora de cada uno rellenar su cuestionario y la propia transparencia en relación a accesibilidad, al tema de ser reutilizables, etcétera. Pero a la vista de la evaluación del año pasado, ¿hay algunas cuestiones de contenido que ustedes destaquen o que hayan visto que tenemos carencias y sobre todo aquellas que son fáciles de solventar, que a lo mejor cada uno pasa y no se han dado cuenta? Ahora digo yo un par de ellas que he visto, pero eso, hay digamos, cuestiones genéricas que nos sugieran de, miren, en esto suele ser habitual que fallen y sobre todo aquellas que son fáciles de solventar y que implican que tengamos una peor nota y una peor transparencia, ¿no? Yo apunto aquí dos que me he dado cuenta precisamente cuando nos han preguntado de otras entidades, ¿no? Y son las cuentas anuales, pues hay algunas entidades que no tienen las cuentas anuales en su propia página y es algo absolutamente fácil de solventar, ¿no? Y también los PAIF. Los PAIF los tiene el Cabildo publicados porque publica el presupuesto general y están colgados todos los PAIF y todos los presupuestos de aquellas que tienen un régimen público, pero también en las propias páginas de las entidades hay un acceso mucho más directo si se pone el PAIF y es algo bastante fácil, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta. Si hay algunas cuestiones que ustedes tengan detectados que sean fáciles y tengan un impacto importante. Nosotros, en aras a esa traslación que les indicaba al principio, la comunicación entre transparencia y rendición de cuentas, en el informe del año pasado, si ustedes tienen la paciencia y el arrojo y la valentía de leerlo, que entendemos que es un poco tocho, pero verán que hemos abierto capítulos específicos fundamentalmente en planes y programas y en contratación. Planes y programas, ¿por qué? Porque realmente el que realmente hace planes y hace planes con indicadores para ser autoevaluados, está caminando hacia la rendición de cuentas adecuadamente. Internamente, fundamentalmente interna, porque no siempre tenemos una sociedad civil tan demandante de transparencia que va a ir a leerlo, pero fundamentalmente, simplemente por el tenerlo publicado y el tenerlo aflorado, permite a los propios funcionarios del Cabildo, a las élites, como yo digo, a los activistas, a los sindicalistas, a los militantes políticos, es decir, a ese 1 o 5% de la población que realmente está sobre la información, pues encontrarla fácilmente. Entonces, planes y programas, con evaluación a ser posible, si se hace, porque un primer paso es hacer planes y programas, pero otro es evaluarlos, ¿eh? Y evidentemente hay muchos planes y programas que se publican, pero muy pocos que se evalúan. Casi solo los que tienen una obligación de financiación externa, bien sea del Estado, bien sea de la Unión Europea, y obligan a publicar la evaluación. Y luego contratación. Contratación
es el área donde, de alguna manera, transparencia se vinculó, lo que es el movimiento pro transparencia en España a partir de 2013 se vinculó con la integridad democrática, con la anticorrupción, con limpieza, con integridad, y por lo tanto es donde más expectativas sociales existen sobre la transparencia. Entonces, el tener muy buena información sobre, no solamente sobre cuánto contratamos o con quién contratamos, sino sobre todos los ítems que señala la ley que hay que publicar de los contratos, pues bueno, pues facilita las cosas, ¿no? No siempre es fácil porque, como se ha repetido muchas veces, las áreas de contratación son las últimas que se han incorporado a la Administración electrónica en su totalidad. Es decir, las áreas de contratación son las que más han tenido la información guardada en las gavetas de cada departamento, ¿no? Y ese es un área en el que estamos poniendo más ojo a cada año que pasa. Es decir, si ustedes ven en el informe, en el futuro, como vamos a poder aflorar no solamente lo que ven ahora en nuestra web, sino el completo hoja de cálculo o tabla de Excel de toda la evaluación de cada institución, podrán apreciar, diríamos, quién no solo abordar las notas de cada institución globales, sino también hacer un ranking, si se quiere, para los más digamos, curiosos sobre este tema, de quién hace mejor transparencia sobre la contratación o quién hace mejor transparencia sobre política de personal, porque en la medida en que nosotros también vayamos aflorando estos datos, es decir, los datos de los autodiagnósticos, de nuestro diagnóstico final de la transparencia de cada institución, pues también podremos saber y publicar quiénes son no solamente los más transparentes globalmente, sino los más transparentes en contratación, los más transparentes en planes y programas, los más transparentes en cualquier aspecto. En concreto, en el tema de planes y programas, tampoco están las leyes, pero es cierto que las instituciones solamente publican el plan mayor, que es el programa de gobierno. Solo muy pocas lo publican, fundamentalmente cuando hay necesidad de pacto y los socios del pacto elaboran un documento al que se comprometen para una legislatura, pero evidentemente eso sería dentro de lo que es el apartado de planificación, aunque no lo dice ninguna ley, obliga a publicar el programa de gobierno, porque tampoco ninguna ley obliga a hacerlo, pero sin embargo es una buena práctica como plan de planes. El segundo plan de planes, ¿cuál sería? El presupuesto, que figura como obligación de información presupuestaria, pero en realidad es un plan anual. ¿Y cuál es la principal evaluación del presupuesto? La cuenta general, lo que tú indicabas, que es la reflexión final de cada año de una organización administrativa, a lo mejor no en el caso de empresas públicas, sobre cómo han cumplido sus objetivos anuales, ¿no? Entonces, ya les digo, contratación por una parte y planificación y programas por otra son dos aspectos esenciales dentro de los 17 o 18 artículos temáticos que contempla la ley de transparencia, que más importancia creo que tienen para que la transparencia no sea un ejercicio, como les decía al principio de la charla, un ejercicio de pura obligación legal, sino que nos sirva a todos para saber cómo estamos haciendo las cosas y, sobre todo, como decía el claim, para saber cómo podemos mejorarlas, ¿no? Bien, ¿más preguntas, sugerencias? Pues ánimo y espero que estén a la altura del año pasado, que fue buena y incluso mejor, aunque en algunas cosas hayamos elevado el listón.